Carlos. Buenos días a los presentes, a la profesora Laura, a la doctora Isabel y al señor Javier Oviedo. Un gusto presentar mi trabajo final de grabación, titulado como Determinación de los parámetros morfológicos y hidrológicos de dos propiedades en horquetas de Sarapiquín. La agenda planeada para esta sesión está conformada por antecedentes, importancia, objetivos, metodología, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones, y por último las preguntas. Antecedentes. El presente proyecto nace a partir del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos, conocido como SENARA, y el departamento vinculado a la organización Aguas Subterráneas, Investigación y Gestión Hídrica. A partir del departamento se hace la coordinación con la Asada de Horquetas de Sarapiquí para atender la solicitud que la ASAA les hace llegar sobre realizar el análisis, un estudio hidrológico sobre dos propiedades de interés. Un poco de los antecedentes de la ASAA es que se funda en 1994, cuenta con alrededor de 5.311 usuarios, siendo la ASAA más grande en la provincia de Heredia y una de las más grandes en el país. Actualmente cuenta con 200 kilómetros de red de tubería, tanto de distribución como conducción de agua. Parte de los problemas que la ASAA presenta o presentará a futuro es que para, para en este momento, para el año 2020, la SAA está registrando 5.311 usuarios, de los cuales la oferta hídrica logra satisfacer la demanda que ellos presentan en la actualidad. Pero a partir del año 2025, la oferta hídrica que disponen no va a poder satisfacer la demanda que la SAA presenta en los siguientes años. Respecto a esto, la SAA ha tomado medidas para prevenir este caso y parte de esas medidas es la realización de proyectos como Toma la Gata, que pretende fortalecer en un 60%, las comunidades que actualmente ellos brindan el servicio y en un 40% comunidades del proyecto Río Frío. Aparte de la toma de la gata, también se está realizando el proyecto de adquirir nuevas fuentes en la parte alta del río San José. Esto es para conservarlas y preservar sus condiciones hídricas para la captación de agua futuro. Y estas a la vez pretenden entrar al sistema tarifario de protección del recurso hídrico estipulado por la ARECEP. A partir de estos dos últimos proyectos es que se realiza el trabajo final de graduación que les estoy mostrando, el cual es el estudio técnico para, para justificar de manera técnica ante la ARECEP la adquisición de esas propiedades que ellos desean adquirir en la zona, en la parte alta del río San José. Importancia. La importancia de este proyecto es realizar una evaluación técnica del potencial de captación de agua, ejecutar el modelo hidrológico SWOT, determinar las características morfológicas de cada zona, estimar caudales captados por las zonas de interés y el potencial hídrico aguas arriba. Objetivo general, determinar las condiciones de captación de agua de dos propiedades de interés para la ASAA de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, Costa Rica, mediante el modelo hidrológico SWOT. Objetivos específicos. Objetivo específico número 1, caracterizar mediante el uso de sistemas de información geográfica las variables hidrológicas que presentan los sitios de estudio, calcular los parámetros morfométricos de las microcuencas en las que se encuentran ubicadas las áreas de estudio por medio del módulo de delimitación del modelo SWOT, y valorar las condiciones de captación de cada propiedad con base en sus características morfológicas e hidrológicas, considerando el impacto ambiental, económico y social. La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo consiste en una caracterización del área de estudio,
en la cual se obtiene información meteorológica, la cual fue solicitada al Instituto Meteorológico Nacional a través de una solicitud formal por parte del Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Almacenamiento, SENARA, los cuales nos brindan una base de datos de 3 estaciones meteorológicas, las cuales se delimitaron en un periodo del año 2013 al 2020 para utilizar esta base de datos como insumo de entrada al modelo SWOT. Luego se realizó una caracterización de los tipos de suelos que conforman las propiedades en estudio. Esta información se obtuvo de un mapa georreferenciado que el Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR tiene a disposición en su sitio web. Aparte de ese mapa, se utilizó una base de datos de alrededor de 8 calicatas realizadas en la zona y cercanas a los puntos de estudio que se pretende analizar en el proyecto. También se realizó la caracterización de uso de suelo mediante una interpretación de una imagen extraída mediante el complemento Quick Map Service del programa QGIS y el complemento Semi-Classification, también complemento del software QGIS. A partir de esta información de tipo de suelo y uso de suelo, se rasterizaron las capas en una resolución de 12,5 y se clasificó el uso de suelo en 3 categorías, las cuales son praderas, bosques y agua. Por otra parte, también se requirió la información topográfica, la cual fue suministrada mediante un modelo de elevación digital extraído mediante la plataforma AirData, y se utilizó un modelo de elevación digital proporcionado por la Agencia Aeroespacial Japonesa, denominada el proyecto ARLOS Pulsar, la cual es una exploración que se realizó durante el año 2006 al 2011. Posteriormente, los insumos descritos anteriormente fueron suministrados al modelo SWOT según los requerimientos que el mismo solicita. Luego se realizó la creación del proyecto mediante la extensión de SWOT en programa QGIS denominada QSWOT, en la cual se realizó el proyecto y se generó una base de datos que contenga toda la información suministrada. Luego se realizó la delimitación de cuencas que conforman las áreas de estudio, y en esta delimitación de cuencas se extrajo la información requerida para realizar los cálculos de morfología de las propiedades en estudio. Posteriormente se realizaron la creación de las unidades de respuesta hidrológica denominadas HRUs, las cuales es la unidad de cálculo que el modelo SWOT genera, en la cual vincula las zonas homogéneas que comparten similitudes entre tipo de suelo, uso de suelo y la información topográfica. Luego, en el último módulo de edición y ejecución, se realizan los últimos ajustes y la importación de los datos meteorológicos, los cuales también permite un módulo de edición por si hay que realizar algunos cambios en cuanto a la información suministrada, establecer las estaciones meteorológicas utilizadas y sus respectivas ubicaciones geoespaciales y realizar la ejecución de simulación. Posterior a eso se puede visualizar los resultados simulados y extraer en este caso los caudales simulados, que fueron comparados con un dato observado de un aforo que se realizó en la toma en el punto de aforo determinado en el modelo SWOT, y finalmente realizar un análisis ambiental, económico y social. Las áreas de estudios presentes se muestran en el siguiente mapa: la zona de estudio 01, la zona de estudios. Estas zonas de estudio están ubicadas en las faldas del volcán Cacho Negro, en el cantón de Horquetas de Sarapiquí. Cuentan con un área de 170 hectáreas para la zona de estudio 02 y 64 hectáreas para la zona de estudio 01. Presenta una zona de vida de bosque tropical muy húmedo con transición a premontano.
De la información de entrada para el modelo SWOT se obtuvieron las siguientes capas: el uso de suelo, clasificado en bosques mixtos, praderas y agua, y el tipo de suelo. Para este caso, al ser zonas que están vinculadas o contiguas una a la otra en una misma zona geográfica, comparten muchas similitudes en cuanto a uso de suelo y tipo de suelo. En este caso, para la capa de tipo de suelo, se clasificó como un suelo insectisol. Luego también se extrajo el rango de pendientes que se muestra en la imagen de las unidades hidrológicas de respuesta. Parte de la información de entrada para el modelo SWOT, en la parte de suelos se vincula el grupo hidrológico, la textura, la densidad real, disponibilidad de agua, conductividad hidráulica saturada y contenido de carbono orgánico. Estos valores obtenidos, mostrados en el cuadro 1, fueron también extraídos de las calicatas suministradas por el Centro de Investigaciones Agronómicas. De la delimitación de las subcuencas de cada propiedad para la zona de estudios número 1, se obtuvieron 45 zonas de drenaje, las cuales abarcan entre 1 hectárea y 5 hectáreas. Y para la zona de estudio número 2 se obtuvieron 61 subcuencas. De igual manera, con un área de drenaje entre 1 hectárea y 5 hectáreas. Posteriormente, como se mencionó anteriormente, al ser propiedades contiguas y ubicadas en una misma zona geográfica, las condiciones o similitudes entre ellas son bastantes homogéneas. Por ejemplo, se puede ver que el uso de suelo, la unidad hidrológica, las unidades de respuesta hidrológica de uso de suelo y las unidades de respuesta hidrológica de rangos dependientes son muy similares entre ellas. Por eso en este caso no hubo mayor variación en los rangos dependientes y en la conformación del uso de suelo. De las unidades de respuesta hidrológica también tuvimos el número de curva para cada uso de suelo. Para el uso de suelo de bosques mixtos se tuvo un área para la zona de estudio 1 de 1,44 kilómetros cuadrados con un número de curva de 60. Se limitó el uso de suelo de agua de 0,07 kilómetros cuadrados con un número de curva de 92. Y para la zona de estudio número 2 se usó para bosques mixtos, se obtuvo un área de 1,96 kilómetros cuadrados con un número de curva de 60 y el uso de suelo de agua para la zona de estudio número 2 de 0,02 kilómetros cuadrados con un número de curva de 92. Posteriormente, en el proceso de simulación, se obtuvieron los siguientes caudales, que andan entre 5 litros por segundo a 600 litros por segundo. Estos considerando la red hidrológica que el SWOT delimitó para cada una de las propiedades que se muestra acá. Este es el río San José y ese es el punto de aforo para la zona de estudio número 1. Para la zona de estudio número 2 se pusieron 2 puntos de aforo, una en la parte norte, que sería que desagua todas estas corrientes que se forman, y de igual manera comparten un desagüe con el río San José, entre las propiedades número 1 y la número 2, que tiene el mismo punto de aforo que la propiedad número 1. Luego se graficaron los caudales obtenidos de captación por cada una de las propiedades, y donde se demuestra que la zona de estudio número 1, a pesar de tener menor área, presenta mayores caudales. Esto es debido porque la zona de estudio número 1 tiene o es atravesada por 2 ríos de gran magnitud, como es el río San José y una quebrada que se forma a un costado de la misma, que sería esta. Se forma a este lado un río también que desagua aquí en el mismo punto de aforo. Para la zona de estudio número 2, se muestran menor caudales porque solo presentan una mayor generación de corrientes, pero corrientes con
con poca capacidad hidráulica en comparación a las corrientes que afectan la zona de estudio número 1. Luego se realizó una validación de la simulación, de la cual se compararon los caudales observados versus los caudales simulados. En esta validación de la simulación se consideró toda la formación de corrientes aguas arriba, desde la formación del río San José, que se muestra acá. Se delimitó todas las áreas o subcuencas hasta llegar al punto de aforo. Y esta simulación se obtuvo los caudales simulados para un año, máximos para un año, y se compararon con el caudal observado. Por ejemplo, para el mes de julio, la Asada de Horquetas nos facilitó un aforo que se realizó, en el cual el caudal observado fueron 1.615 litros por segundo y el caudal simulado 1.584 litros por segundo. Para el mes de octubre se obtuvo un caudal observado de 2.660 litros por segundo y un caudal simulado de 3.278 litros por segundo, siendo esta una diferencia significativa debido a que el caudal observado en este periodo fue afectado por las variables, no se contaban con suficientes datos de calibración para poder realizar una calibración del modelo. Sin embargo, el comportamiento que se presenta respecto a, a la, a la- a la formación de caudales va ligada a la que representa el sitio. Luego se realizaron una caracterización morfológica de los parámetros de forma, donde se determinó el área de la zona de estudio 1 y el área de la zona de estudio 2, siendo el área de la zona de estudio 1 0,67 kilómetros cuadrados y la zona de estudio 02 1,72 kilómetros cuadrados. Para la zona de estudio número 1 tenemos un perímetro de 31,21 kilómetros y para la zona de estudio 2 tenemos un perímetro de 65,63. La longitud de los cauces principales fueron para este cálculo de longitud, se muestra acá el cauce de la zona de estudio número 1, que es el río San José, la quebrada que les mencionaba anteriormente, que se forma a esta parte de la zona de estudio número 1, con el punto de aforo acá en una unión de aguas, y el cauce número 3, que es un pequeño cauce que recoge las aguas que se forman en esta zona de la propiedad número 2, que se colocó un punto aforo acá. Para estas longitudes de principales tenemos para el cauce número 1, 5,3 kilómetros, el cauce número 2, 2,12, que sería este de acá, kilómetros, y el cauce número 3 para la zona de 1 no se calculó porque para la zona número 1 no está recogiendo ninguna aguas. Luego se calculó el ancho promedio de 0,12 kilómetros y para el cauce 1 en la zona de estudio número 1 y 0,32 para el cauce número 2 en la zona de estudio número 1. En caso de la zona de estudio número 2, se comparte la longitud del cauce número 1 con 5,30 kilómetros, el cauce 2 no lo comparte entre ninguna zona y el cauce 3 tiene un recorrido de 0,20 kilómetros. El ancho promedio de cada cauce para la zona de estudio número 2 es 0,32 kilómetros para el cauce 1 y 8,51 para el cauce número 3. En cuanto a parámetros de forma, también se calculó el factor de Horton para la zona de estudio número 1 y se calculó un factor de Horton para la corriente número 1, que es el río San José, y la corriente número 2, que sería la quebrada que está denominada como quebrada sin nombre, teniendo un factor de Horton de 0,02 para el río San José en la zona de estudio número 1 y para esta quebrada 0,15, siendo valores menores a 22 y caracterizando la zona de estudio como una
microcuenca alargada. Para la zona de estudio número 2, disculpen, esto es la zona de estudio número 1. Para la zona de estudio número 2 se realizó el mismo cálculo y se obtuvo que para el factor de Horton, de la zona de estudio número 2 se obtuvo un 0,06 para esta corriente, y para el el factor de Horton para este cauce fue de 41,98. El índice de Gravelius obtenido para las zonas de estudio número 1 fue de 10,60 y un índice de Gravelius para la zona número 2 de 13,98. Posteriormente, en cuanto a parámetros de relieve, se realizó la curva isométrica de ambas propiedades, donde la curva isométrica de la zona de estudio número 1 nos demuestra que es una zona de estudio con falta de equilibrio y con un nivel muy joven en cuanto a su formación hídrica e hidrográfica, en comparación a la zona de estudio 2, que presenta un mejor equilibrio entre sus características morfométricas y con un alto potencial de madurez. Es como parte del riesgo que se tiene en la zona de estudio, es que es una cuenca susceptible a sufrir erosiones por grandes magnitudes o eventos que se puedan presentar en algún momento. Luego se hizo el cálculo de la pendiente media, en la cual se obtuvo para la zona de estudio número 1 10,30% y para la zona de estudio número 2 un 14%. Luego, en cuanto a los parámetros de drenaje, se realizó la clasificación de orden de corrientes para ambas propiedades, donde en la propiedad 0,1 se tuvo un orden de corrientes de 1 que, que todas las corrientes desaguan a los dos ríos que están que rodean la propiedad de la zona de estudio número 1. En caso de la zona de estudio número 2, se presenta un orden de corrientes 3 y de los cuales una parte es alimentada al río San José y la otra parte al río que se forma en la zona norte de la propiedad. Se realizó el cálculo del tiempo de concentración para la zona de estudio número 1, el cual se obtuvo un tiempo de concentración para este primer cauce de 3,47 minutos y para este segundo cauce un tiempo de concentración de 2,96 minutos. Para la zona de estudio número 2 se obtuvo un tiempo de concentración de 5,34 y para el cauce y para este cauce se obtuvo un tiempo de concentración de 0,43 minutos. Luego se realizó el cálculo de densidad de drenaje para cada zona de estudio, teniendo que para la zona de estudio número 1 un 8,78 y para la zona de estudio 2 5,74. En cuanto a los análisis de precipitación y temperatura, acá en la figura 11 se muestra las tres estaciones meteorológicas que se tomaron para el estudio, de la cual la 69721 es la más cercana a las zonas de estudio y el modelo hidrológico SWAT hace referencia a la estación más cercana, la cual es la 69721. De esta estación se obtuvo la información meteorológica suministrada al modelo, donde se determina o se puede apreciar que las precipitaciones mínimas que se dan es entre el rango de 200 a 400 milímetros. Para el 2020 se da una alza de temperatura del 2013 al 2015, posteriormente del 2015 al 2018 baja, aún así siendo una temperatura alta, y vuelve a subir a partir del 2018, teniendo una relación con el cambio climático que se presenta en la actualidad en el mundo. Y
y respondiendo a las preocupaciones que la Sala Orquesta Sarapiquí se planteó en su proyección del balance hídrico. En cuanto a la valoración económica ambiental, se realizaron la determinación de los componentes que afectan o que afectarán la intervención de estas propiedades, en los cuales tenemos una red hídrica, que el interés de la SA es preservarla, por lo cual la magnitud de esta red hídrica es alta, con una duración permanente, una irreversible y una extensión y distribución puntual. Luego, el caudal de captación es una magnitud alta también por una intervención que se daría a futuro, con una duración permanente, irreversible y una extensión y distribución puntual. La cobertura vegetal también se vería afectada por la intervención de maquinarias y equipos o infraestructura que se realice para la captación de estas aguas, elaboración de caminos por el difícil acceso que se tiene a las tomas a los puntos de aforo, con una duración temporal, un daño irreversible y una extensión y distribución puntual. En cuanto a la parte social, tenemos acceso al agua con una magnitud alta, con una duración permanente, con una reversibilidad que no aplica y con una extensión y distribución total. Esto porque el acceso al agua beneficiaría a varias zonas que actualmente en el cantón no tienen la potabilización o el servicio de agua. Luego se dará un crecimiento económico local bajo, con una magnitud baja, una duración temporal, una reversibilidad que no aplica y una extensión y distribución puntual. Ese crecimiento económico por el desarrollo de una mayor oferta hídrica va a beneficiar a la economía local, lo cual está conformada por el turismo y la industria y agricultura. Luego se hará un aumento tarifario, que es la tarifa de protección de protección de recursos hídricos, con una magnitud media, una duración permanente, reversible y puntual. De la discusión. La zona de estudio, al presentar una menor área, cuenta con menos formación de sus cuencas y corrientes. Sin embargo, esta menor área hace que, y la influencia de esos dos ríos que presenta la zona de estudio número 1, hace que la zona de estudio número 1 sea una zona con mejores condiciones para captar agua. Pero la zona de estudio, al estar en una misma zona geográfica, comparten similitudes en uso de suelo y condiciones de relieve. La zona de estudio número 2 presenta mejores condiciones para la formación de corrientes y captación de agua, debido a que, a pesar de que no supera las corrientes que la zona de estudio número 1 puede brindar para la captación, la zona de estudio número 2 presenta una mejor red hidrográfica y también permite la captación de agua del río San José. Luego, los caudales simulados para el mes de julio presentan un 2% de error y para el mes de octubre un 35% de error. Esto debido a que no hubo suficiente información de datos observados para poder realizar una calibración del modelo. Sin embargo, los caudales simulados presentan una similitud que representa el área en análisis. La zona de estudio número 2 presenta mejores condiciones morfológicas y de la red hídrica. Los parámetros de relieve para ambas zonas de estudio son similares y la zona de estudio número 2 presenta un orden corrientes más consolidado que la zona número 1 al formar corrientes de orden 3 y la zona de estudio que solo forma corrientes de orden 1. Conclusiones. La herramienta hidrológica SWOT demostró ser un recurso robusto que facilita la caracterización morfológica de cuencas. De los análisis morfométricos relacionados a la forma para cada zona de estudio, se determinó que la zona número 2 presenta una forma más cercana a la circular, lo que beneficia un mayor desarrollo de corrientes. La zona número 1 es más vulnerable a sufrir procesos erosivos, sin embargo es un punto estratégico que presenta mejores condiciones para la toma de agua.
La zona número 2 desarrolla un orden de corrientes de nivel 4, presentando un mayor tiempo de concentración, beneficiando al desagüe ante eventos torrenciales. En cuanto a la producción del caudal superficial, la zona número 1 genera caudales en un rango de 166,3 a 559,5 litros por segundo, a diferencia de la zona número 2 que presenta caudales en un rango de 118,5 a 391,9 litros por segundo. A través de las herramientas digitales de modelo de evasión digital y sistemas de información geográfica, SIG, e insumos como el modelo de elevación digital permiten generar una delimitación de la cuenca, determinar la red de drenaje que se forma a causa de las condiciones presentes en la topografía. Entre las recomendaciones que se dan, se recomienda la zona de estudio número 2 debido a que presenta mejores condiciones hidrométricas y morfométricas, siendo apta para la conservación, permite la toma del río San José y presenta mejores accesos. Pero realizar una mayor cantidad de aforos o instalación de estaciones de aforos sobre el río San José para alimentar la base de datos con suficiente información para realizar una futura calibración del modelo. Se recomienda la metodología empleada en el presente proyecto para estudios a futuros a subcuencas con poca información. Y por último, es de importancia realizar una caracterización actualizada a nivel de la subcuenca del río Sucio para la actualización de la red hidrográfica e identificar zonas de potencial hídrico para la SEA de Horquetas de Sarapiquí, debido a la importancia que representa para el distrito de Horquetas. Finalmente, las preguntas. El audio, Laura, perdón. Sí, se me olvidó. Muchas gracias a Luis Carlos. Le voy a solicitar a Mariana que se desconecte y procederemos con la sección de preguntas. Entonces, para que, ¿cómo se llama? Si quiere, Javier puede empezar a preguntar. Listo. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los presentes. Quiero felicitar a Luis por el trabajo que ha realizado. Ha demostrado ser un profesional y una persona muy coherente con lo que él busca, que es ser un profesional destacado, destacarse en su materia, y realmente yo he quedado muy sorprendido con todo el esfuerzo y el emprendimiento que ha tenido Luis con el proyecto. Así que mis más sinceras felicitaciones a Luis, desearle lo mejor en el futuro y que siga trabajando así como lo hizo para este proyecto en toda su carrera profesional, que estoy seguro que va a ser bien destacada. Muchas Ahora, gracias. con respecto a las preguntas, nada más tengo un par de cosas relacionadas meramente directa con la presentación, Luis. Hay en una de las diapositivas donde se compara la simulación, ahí hay una cosilla que es que los mapas que se presentaban estaban a distintas escalas. Entonces, no recuerdo si eso está así en el documento, pero si no sería bueno corregirlo, porque al ser propiedades contiguas, debería realmente coincidir una con otra, más atrás en esa. Entonces, la de abajo es Sí, muchísimo más entiendo, pequeña que la de arriba, entonces no coincide. entiendo. Y algo que también Se- sería bueno indicar en el informe, en el documento, es el por qué están, digamos, el río San José tiene diferentes caudales según la simulación, siendo el mismo río. Y esto uno lo comprende porque ha estado involucrado en el proyecto. Y entonces uno sabe que realmente porque a la hora de hacer usted la simulación, y como el interés era revisar las propiedades cada una por aparte, los resultados son distintos, pero realmente el caudal tiene que ser el mismo, puesto que estamos hablando de un mismo cauce. Entonces, tal vez ah, hacer esa en indicación. este punto que se menciona, Ujú. eh, en esta imagen, se hizo una simulación solamente para esta propiedad y otra simulación solo para esta. Luego se clasificó la simbología
en función de los caudales o los rangos que cada una de las propiedades drena de sus corrientes. Por ejemplo, entonces, acá no se está considerando lo que el caudal producido aguas arriba, como se consideró en la validación de la simulación. Solamente es el caudal que se capta en cada zona de estudio y el caudal que se desagua, que va a desaguar a esta corriente, a la corriente que está en la parte sur de la propiedad, y para el caso de la zona de estudio número 2, la corriente que está en este punto de aforo y la corriente que se comparte con la zona de estudio número 1, que es el río San José. Luego en la validación de la simulación, ahí sí consideramos todo las aguas que se forman, aguas arriba, entonces ya ahí sí tiene influencia de la zona de estudio 1 y de la zona de estudio número 2. Por eso la variación de caudales entre una zona de estudio y respecto a la otra. Sí, correcto. Me parece, así como usted lo puso, yo ya lo sabía porque como he estado involucrado en el proyecto, entonces sí. Lo que no recuerdo si eso viene mencionado en el documento, digamos, si están por separado. Si no aparece, sería bueno indicarlo de por qué es que está esa diferencia de caudales siendo el mismo río. ¿Está Entonces, bien? nada más con eso. Y en las conclusiones, no sé si me pareció que hay un error. Creo que por ahí mencionó que, ajá, ahí en el cuarto punto dice que se desarrolla un orden de corrientes de nivel 4 Sí, disculpe, es un orden de corriente de nivel 3, tiene razón. de nivel 3, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Ok, eso era meramente con propiamente la presentación. Ahora sí, mis preguntas son solamente dos, muy generales, por decirlo así, más con respecto a sus impresiones con haber realizado este trabajo y con haber utilizado el modelo SWOT. Entonces, lo que yo quisiera saber es, según su experiencia ahora con este tipo de modelación, ¿cuáles serían las condiciones más favorables y a su vez las situaciones que presenten mayores amenazas para utilizar el modelo SWOT en referencia al lugar a donde, a donde uno lo va a realizar? Originalmente y los trabajos Luis, finales si que quiere yo quitar la consulté para la cámara, revisión se le bibliográfica, corta. la herramienta SOLDAS, con respecto a las revisiones bibliográficas que yo realicé para la elaboración de este trabajo, se identificó que el modelo SWOT ha sido utilizado en diversos estudios similares a niveles de microcuenca y subcuenca. Em, Sin embargo, la información que de entrada tiene que ser un poco más escalada al área que se analiza. En este caso, la información que se presentaba era a nivel de subcuenca del río Sucio. Entonces, por ejemplo, en las mapas de unidades de respuesta hidrológica, ustedes pudieron observar que no se pudo hacer una mayor detalle de las capas de uso de suelo y de pendientes y de uso de cobertura. Entonces, entre las principales recomendaciones para utilizar el modelo SWOT es tener una base de datos más escalable a la zona de estudio, que se pueda extraer la información con facilidad y con un periodos prolongados de análisis, por lo menos de 1 año a 2 años, para poder hacer más que todo el principal riesgo de la calibración del modelo, que ese vendría siendo la necesidad que se presenta para poder tener un grado de confiabilidad de los resultados que uno tiene de parte de la simulación. Ahora, habían también trabajos finales o investigaciones sobre cuencas con poca información, de las cuales el modelo SWOT presenta ser una herramienta que permite identificar el comportamiento de una zona con poca información. Por ejemplo, poca información de suelos, poca información de, de coberturas o, por ejemplo, datos observados. Y esto presenta ser una herramienta que beneficia la simulación o por entender el comportamiento hidrológico de zonas con poca información.
No sé si por ahí va más o menos. Nada más detallando un poco ahí con respecto a la escala espacial, Luis, ¿considera usted que sería mejor utilizar este modelo del SWOT a una escala mayor o usted cree que se puede aplicar a unas escalas tan pequeñas como esta con la que usted estaba trabajando? Yo pienso que se puede aplicar a una escala como la que trabajamos acá. Siento que la caracterización que arrojó el modelo SWOT fue certera con la realidad de las fincas. En cuanto a las simulaciones, siempre va a haber un grado de incertidumbre por la falta de calibración, pero se logra demostrar con los datos observados proporcionados por la SAE que siguen un mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, la modelación puede ser mejor y se pueden obtener mejores resultados con respecto a la información que se suministre y un histórico de datos de mayor prolongación. En cuanto a la caracterización morfométrica, el modelo SWOT para mí facilitó mucho el análisis, debido a que ya a partir del módulo número 2, que es la delimitación de las subcuencas, él ya nos arroja a nosotros toda la red hidrográfica que se forma en las propiedades en estudio. También nos da todos los parámetros necesarios y valores necesarios para realizar todos los cálculos en una sola herramienta. No hay que estar ahí haciendo cortes y usando diferentes plugins por todos lados a nivel de SIG, sino que ya él te dice a vos un reporte de cuántas son las alturas, el área entre curvas, y a partir de ahí solamente se extrae la información y graficarla, este, realizar los cálculos en ecuaciones con las ecuaciones correspondientes y ya poder tener una caracterización morfométrica que representa la realidad. Ahora, en cuanto a la parte de simulación, sí destaco la necesidad de poder tener un histórico de datos para poder realizar una mejor calibración de los modelos a niveles de escala espacial más pequeños como este proyecto. Ok, nada más. Y la segunda pregunta, Luis, así muy concretamente, ¿qué recomendaciones de trabajo de campo o recolección de datos de campo daría usted para mejorar todavía más el modelo, aparte de la que ya dio, que es el aforo del río San José? No sé si usted considera que sería mejor tener una información meteorológica directamente de la zona o colocando una estación, si bueno, hacer un muestreo de suelos. Bueno, la información de suelos es muy certera respecto a que justamente dos de las calicatas y de la información de las calicatas que yo extraje del CIE estaban ubicadas en las propiedades. Entonces, en eso benefició mucho esa parte. Sin embargo, realizar un muestreo de suelos vale la pena para identificar un poco mejor la, la realidad edáfica de las zonas. Eso sí, también en una estación meteorológica dentro de las propiedades también beneficia mucho por haber las variaciones entre cada una, para cada una de las propiedades. Sin embargo, bueno, la dificultad de los accesos, como los vivimos cuando fuimos a realizar el aforo, es que la logística de instalación y chequeo de esta información que los equipos vayan a recolectar sea muy difícil, porque tienen que ser un sistema que trabaje por medio de alguna radiofrecuencia que usted lo pueda descargar desde su oficina o estar haciendo una logística de ingreso a las propiedades de manera semanal o mensual para poder recopilar esa información, que el acceso es bastante complicado en cuanto a las propiedades. Entonces, justamente acá también le doy un valor agregado al modelo SWOT que permite caracterizar estas zonas de estudio con difíciles accesos y poca información para poder tener unos datos de la que representan las zonas. De acuerdo, eso sería de mi parte. Nuevamente las felicitaciones a Luis y ya con eso concluiría las preguntas mías. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias. Nada más un detalle, que es que se me olvidó detener la grabación cuando él terminó de dar la presentación, entonces la voy a... luego la corto nada más por si acaso, la parte de preguntas, entonces van a ver aquí.